Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Se hizo hace pocos días en Gobernador Virasoro, en Corrientes, un encuentro regional muy interesante realizado en el marco del proyecto Impacto Verde, que nucleó a representantes de la producción, a organizaciones de la sociedad civil, investigadores y también, entiendo, a las autoridades locales. Alejandro Brown es presidente de la Fundación Proyungas, que estuvo ahí en la organización y un poco coordinando toda esta movida ahí en Corrientes. ¿Cómo estás, Alejandro? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿qué se cuenta por ahí? Estás al pie de las Yungas, ¿no? Estoy al pie de las Yungas en Tucumán y a diferencia de ustedes, acá hace mucho calor y parece que no va a llover todavía. Ajá. ¿Cómo fue el encuentro? ¿Qué nos dirías para que tengamos idea? Mira, el encuentro, bueno, es el cuarto encuentro de la Red de Paisaje Productivo Protegido, que es un programa que lidera Proyungas y que lo que busca es visibilizar la participación o la contribución, ¿no?, del sector privado, del sector productivo en la conservación de la biodiversidad, porque tradicionalmente reconocemos que la producción requiere de la naturaleza, pero a veces no tenemos tan claro que la naturaleza hoy requiere de la producción. ¿Cómo es eso, Alejandro? Sí, porque suena raro, ¿no? Sí. Este, en la Argentina, en otros países del mundo seguramente que también, pero en la Argentina particularmente hay mucha naturaleza en manos del sector privado. De hecho, hay más naturaleza en manos del sector privado productivo que todo el sistema de parques nacionales y reservas provinciales de la Argentina. ¿Cómo son No, y esos eso es datos? ¿Cuáles son esas estadísticas, si las tenés a mano? Mira, básicamente, bueno, no hay una estadística sobre eso, pero 2/3 de la Argentina son espacios silvestres, aproximadamente, en distinto estado de conservación o en distinto estado de degradación, según como lo quieras ver. Y el 80% del país aproximadamente está en manos del sector privado, ¿no? De hecho, el programa nuestro, por ejemplo, tiene casi 3 millones de hectáreas, involucra 3 millones de hectáreas, de las cuales el 40% es espacio silvestre y el 60% espacios productivos, ¿no? Entonces eso ya te va dando la pauta de lo que te digo, ¿no? Pero Es esos decir, espacios productivos, no, en ese 80% que vos mencionás, no en todos los casos está en buen estado. Hay lugares donde se ha desmontado grandemente, otros donde los suelos están degradados. No entiendo la comparación de los parques nacionales con la tierra en manos privadas. a ver, lo que quiero decir con esto, y es lo que dije, que hay mucha más naturaleza en manos del sector privado que toda la naturaleza que hay en los parques nacionales. Por supuesto que los niveles de conservación o degradación en un caso u otro pueden diferir, pero la naturaleza está presente y la naturaleza se recupera si le damos la oportunidad, y eso es lo que busca el programa. Generar la situación, la oportunidad para que esa naturaleza que está en manos del sector privado esté cada vez en mejor estado de conservación. Y eso es lo que va a permitir la conservación de la naturaleza general. Es decir, con la naturaleza preservada en áreas protegidas solamente no alcanza. Necesitamos la participación de esa naturaleza en manos del sector privado. Claro, ¿y cómo se caracterizan esas mejores prácticas que nos llevarían a que esos territorios en manos privadas, que en muchos casos han sido degradados, porque la degradación no viene de los parques nacionales claramente, sino de la explotación que hace el sector privado? ¿Cuáles son esas mejores prácticas que pueden ayudarnos a revertir ese modo de producir tan dañino? A ver, yo creo que hay de todo, como en todas las cosas, pero primero te aclaro un punto.
De la superficie total protegida de la Argentina, parques nacionales es solamente el 20%. El 80% son reservas provinciales. Es decir, el 15% del país está protegido con áreas protegidas. El 15%. Pero de ese 15%, el 20% son parques nacionales, el 80% son reservas provinciales. Y en muchos casos, esas reservas provinciales están lejos de tener una conservación efectiva, ¿no? Ese es el primer punto. Ahora, volviendo a lo que es la contribución del sector privado, la primera cuestión es que el sector privado visualice, reconozca y valore esa naturaleza que está dentro de su espacio patrimonial, digamos, ¿no es cierto? Y eso es parte de lo que nosotros hacemos, porque muchas veces esa naturaleza está, a veces por decisión del sector privado, a veces es simplemente porque ahí no pueden desarrollar actividades productivas o porque no la desarrollaron históricamente y luego aparecieron regulaciones que no le permiten utilizarlas, y muchas veces porque simplemente no las quieren utilizar, hay de todo. Pero lo que nosotros tratamos es de que esa naturaleza que es importante en cuanto a superficie y en cuanto a condición, pueda ser valorada, reconocida, estudiada y protegida, y eso es lo que hace el programa. Claro, qué región además más biodiversa la Mesopotamia, ¿no? Me gustaría saber parte de lo que acordaron, cuáles fueron esas conversaciones y si podrías compartir algunas de las conclusiones, ¿no?, de este encuentro. Sí, para empezar, digamos, el programa, bueno, obviamente que no solamente ocurre en la Mesopotamia, que como bien decís es una región extraordinaria de nuestro país, ¿no? Estas provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones. El programa empezó originalmente desde hace 15 años, empezó en Yungas, en el noroeste de Argentina, y luego se fue expandiendo al resto del norte, grande, digamos, las 10 provincias del norte, pero también hoy ya tenemos, por ejemplo, en la región de Cuyo también tenemos algunas empresas que se han sumado, y también en Chile, en Bolivia, en Paraguay, y estamos conversando en Uruguay. Y en relación a este evento, que es el cuarto evento de la red de paisajes productivos protegidos, bueno, lo que hemos hecho es un poco esto, ¿no? Compartir las experiencias, los avances. Este evento tiene una particularidad que a mí me encanta, que es el sector productivo con la sociedad civil, con ambientalistas, con investigadores, todos trabajando y discutiendo juntos, ¿no? Y me parece que esa es la base de lo que necesitamos, no solamente en este caso, sino en otras cosas, en otros escenarios y cuestiones del país, que es fomentar estos espacios de diálogo entre quienes normalmente no dialogan, ¿no? ¿No? Y me parece que en ese diálogo van surgiendo nuevas situaciones, ideas, acciones que que permiten, digamos, potenciar más, en este caso, la conservación de la naturaleza, ¿no? Vos sos un hombre que hace muchos años estás trabajando en estas áreas e impulsando la conservación desde las organizaciones no gubernamentales y también en interacción directa con el sector productivo. ¿Qué pensás acerca del potencial de la región frente al tiempo que viene, con suelos degradados en Europa, en otros lugares de los Estados Unidos, por ejemplo, también, y frente a posibilidad de generar una producción que sea más amigable desde este lugar con el ambiente, por lo tanto más valorada por los consumidores del futuro? ¿Cómo ves ese panorama y la perspectiva? Mira, yo creo que tenemos los argentinos, ¿no? Tenemos una tremenda oportunidad, ¿no? Así es como lo veo, como una gran oportunidad, porque en este momento Argentina produce muchas cosas que el mundo requiere, y particularmente, bueno, el mundo, pero particularmente
Europa, Europa tiene una particularidad que me parece fabulosa en esta interacción con Argentina, es que requiere muchas de las cosas que nosotros producimos, pero también se han autoimpuesto y nos imponen, de alguna manera, una serie de pautas vinculadas con pensar cómo podemos entre todos trabajar en la salud del planeta, ¿no? Ese es como el leitmotiv, ¿no? Europeo, que viene con su pacto verde y con el Global Gateway, que es un poco como las palabras mágicas que regulan cómo Europa está tratando de mirar el futuro del planeta. Y en eso entramos nosotros, es decir, Argentina produce lo que el mundo necesita, produce incluso minerales estratégicos fundamentales para la transición energética global, pero además nosotros conservamos la naturaleza, es decir, podemos asociar esos productos de calidad con un contexto de preservación ambiental como pocos lugares pueden hacerlo. Entonces yo creo que eso es la gran oportunidad. Y en eso el norte grande de Argentina, que es el 30% de nuestro territorio, tiene una tremenda oportunidad si lo hacemos bien. Yo digo a veces que es una gran oportunidad el norte, o un cinturón de plomo, de acuerdo a cómo trabajemos el tema en el futuro, ¿no? En el presente y en el futuro. Alejandro, muchas gracias por este rato con nosotros. Espero que tengas un buen día por ahí. Gracias a ustedes. Un abrazo. Alejandro Braun es presidente de la Fundación Proyungas. Nos habló un poco de este encuentro que se produjo en Gobernador Virasoro, en Corrientes, para intercambiar experiencias, para compartir aprendizajes y desafíos para una producción sustentable. Qué difícil que es, qué fácil que es mencionar producir de modo sustentable, hablar de las oportunidades de Argentina, y cuánto más complejo es afinar la producción para que este modo de hacer las cosas resulte amigable con el resto de las especies, porque venimos de un paradigma diferente. Venimos de un paradigma que justamente no ha tenido en cuenta el ambiente ni las consecuencias de una producción que en algunos casos ha sido desbocada y pensando exclusivamente en la rentabilidad. Hoy el imperativo del presente nos avisa que tenemos que mirar, sí, lo que pueden ganar nuestras empresas, pero a la par, cómo está la comunidad donde se insertan nuestras empresas y qué pasa con el ambiente donde estamos interfiriendo con nuestras actividades. Por lo tanto, este enjambre que constituimos las poblaciones en el lugar que habitemos es como imprescindible que podamos darnos estas conversaciones, que podamos revisar el modo de hacer las cosas y que podamos darnos cuenta de que la dirección en la que íbamos no es la adecuada, nos va a llevar a caminos sin salidas y muy drásticos en algunos casos, con consecuencias drásticas. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.